Este video lo hago con el fin de explicar algunos ejercicios para el día de mañana, el día viernes, que vamos a evaluar el tema de gases. Listo. Desempeño que tenemos que evaluar en la semana número 7 y que obviamente habla de las leyes asociadas a los gases. Para ello para entender estos ejercicios, tendrán que remontarse, por favor, al video anterior donde traté de explicar la teoría. Tengo dos ejercicios. Primero tengo especificadas las cuatro leyes matematizadas ya. Les repito que la explicación está en el otro video. Entonces acá voy a intentar resolver unos ejercicios para que vayamos pues soltando un poco para que cuando hagamos nuestro análisis todo salga bien. Entonces vamos a empezar a solucionar el ejercicio número uno. Entonces por acá voy a colocar uno. Y recuerden que lo primero que yo les pido hacer amablemente cada vez que se enfrentan a un ejercicio es leerlo. ¿Listo? Perdón, es leerlo. Entonces ejercicio uno, vamos a leerlo y vamos a ir subrayando los datos que nosotros vamos a necesitar para resolver el problema. Entonces dice, una determinada masa de nitrógeno, no me dan la masa, entonces una determinada masa de nitrógeno ocupa 10 litros. Este 10 litros podría ser para mí un volumen. Entonces voy a escribir aquí como es el primer volumen que me dan. Entonces voy a escribir volumen uno es igual a 10 litros. Entonces una determinada masa de nitrógeno ocupa un volumen de 10 litros bajo una presión de 730 milímetros de mercurio. O sea, ese volumen de 10 litros ocupa una presión de 730 milímetros de mercurio. ¿Listo? Ahora, determinar el volumen de la misma masa, determinar el volumen de la misma masa, de la misma masa. O sea que la masa no cambió. Miren, acá me decían una determinada masa de nitrógeno, no me daban el valor y acá vuelven y me dicen determinar el volumen de la misma masa. Eso quiere decir que la masa no cambió. O sea que masa uno es igual a masa 2. ¿Qué más me dicen? De la misma masa de gas a presión normal. Y entre paréntesis me dicen presión normal 760 milímetros de mercurio. O sea que la presión 2, es decir, me estaban dando una presión al inicio, pero ya me dieron otra, o sea que sería la presión 2 es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y además me dicen, cuidado con lo que me dicen acá, si la temperatura permanece constante, o sea, si T es igual a constante. Ahí me están diciendo otra vez que la temperatura no cambia. Lo primero que yo tengo que pensar, muchachos y muchachas, es que a los gases les importa tres variables que nosotros ya hemos visto: presión, volumen y temperatura. Inmediatamente me dicen que la temperatura es constante, entonces me están diciendo, en otras palabras, no tenga en cuenta la temperatura. Entonces voy y miro cuál de las leyes de arriba me relaciona la presión
y el volumen, que son las variables que yo tengo en mi problema. Y me doy cuenta que la ley número 1 es la que me relaciona la presión y el volumen. Entonces digo, ecuación 1, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Cuál es la presión 1? Me la dio el problema. ¿Cuánto es? 730 milímetros de mercurio por el volumen 1, que también me lo dio el problema, que es 10 litros. Es igual a la presión 2, que también me la dio el problema, que es 760 milímetros de mercurio por el volumen 2. ¿Listo? Ahí lo único que hice fue reemplazar. Miren que si yo me devuelvo al problema, el problema me decía determinar el volumen, es decir, me está preguntando por un volumen. Me está preguntando por un volumen. Entonces, bajo el análisis que nosotros hacemos, ¿tengo la presión? Sí. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Tengo la presión 2? Sí. Y me está preguntando por el volumen 2. La variable por la cual me pregunten es la que va a tener que quedar solita. O sea, lo que nosotros llamamos matemáticamente despejada. Entonces yo tendría lo siguiente. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Si yo necesito que volumen 2 quede solo, entonces yo me pregunto, ¿quién está al lado de volumen 2? Presión 2. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Entonces va a pasar al otro lado a qué? A dividir. Entonces esto me quedaría de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 es igual a qué? A volumen 2. Visto en términos ya matemáticos o traducidos al problema, yo tendría lo siguiente. 730 milímetros de mercurio por 10 litros sobre, por 10 litros sobre 760 milímetros de mercurio va a ser igual al volumen 2. Nótese por favor que estos milímetros de mercurio yo los puedo cancelar con estos milímetros de mercurio. De ahí la importancia de las unidades. Miren que estas unidades de presión son milímetros de mercurio y abajo también me tiene que quedar en las mismas unidades. Si por alguna razón no me queda el problema en las mismas unidades, yo no puedo cancelar y estaría haciendo algo mal. O sea que volumen 2 es igual a 730, ¿cierto? Volumen 2 es igual a 730 por 10 litros. Listo, esos litros no los he cancelado con nadie. Sobre
760. ¿Listo? O sea que volumen 2 es igual a 730 por 10 dividido 760, que eso en su calculadora les debería dar 9.61 litros. Eso debería darles 9.61 litros. ¿Listo? Ahí ya tendríamos la respuesta o la realización de nuestro primer ejercicio. Vamos a analizar el segundo. Miren que en el primer ejercicio y en todos creo yo que solo se trata de extraer bien las variables y de saber despejar. Entonces vamos para el segundo. Una determinada cantidad de helio ocupa un volumen de 100 mililitros. Entonces, otra vez, volumen 1 es igual a 100 mililitros. Si no me dijeran la palabra volumen, solo con las unidades de mililitros, yo ya tendría que saber que es un volumen. ¿Listo? A 100 grados centígrados. Centígrados me suena que a temperatura. Entonces, temperatura 1, 100 grados centígrados. ¿Listo? Ahora me dicen calcular su volumen. Calcular, determinar. Me están preguntando por el volumen 2. Entonces, y me dicen a 50 grados centígrados. Temperatura es igual a 50 grados centígrados. Ahora, volvemos a lo mismo, al mismo análisis que hicimos la vez pasada. A los gases les importa la presión, el volumen y la temperatura. Y aquí en este ejercicio me dicen si la presión permanece constante, es decir, en otras palabras, no toma en cuenta la presión. Vamos a ver, ¿cuál de mis leyes me relaciona volumen con temperatura? Y si me voy a cuál de mis leyes me relaciona volumen con temperatura, encuentro la número 2. Vuelvo y les repito que la deducción de esa ley está en el video pasado. Entonces, de la ecuación número 2, yo puedo tener que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Hago mi análisis. ¿Tengo el volumen 1? Sí. ¿Tengo la temperatura 1? Sí. ¿Tengo el volumen 2? No. Es el que me preguntan. Inmediatamente yo pienso en el que es el que me preguntan. Yo tengo que saber que, como lo hicimos anteriormente, es el que tiene que quedar solito. ¿Tengo temperatura 2? Sí. ¿Cuánto es? 50 grados centígrados. Entonces, mi paso seguirá como dejar al volumen 2 solito. Entonces, miren, la temperatura 2 está que dividiendo. Tiene que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces yo tendría volumen 1 sobre temperatura 1. La temperatura 2 está dividiendo.
va a pasar al otro lado a multiplicar y ahí ya me quedaría el volumen 2 solito. Entonces yo aquí hay que tener algo muy en cuenta y es que este tipo de fórmulas, este tipo de fórmulas como la que yo voy a aplicar, solo reciben la temperatura en Kelvin. Entonces, miren que mi temperatura está en grados Celsius. Por lo tanto, yo voy a tener que cambiarla a Kelvin. ¿Listo? Entonces, Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. ¿Listo? O sea que si yo quisiera convertir esos 100 grados centígrados a grados Kelvin, haría lo siguiente. Kelvin es igual a 100 más 273.15, o sea, eso me daría 373.15. Listo. Pues les repito que cuando vayan a meter las fórmulas de las temperaturas, ella las recibe en Kelvin. Listo. Por definición de la fórmula, la recibe en Kelvin. O sea que aquí tendría 50 más 273.15 y eso me daría 323.15. Listo, ahora ya tengo mis temperaturas en grados Kelvin. Entonces tendría que decir volumen 2 es igual a qué? A volumen 1, que son 100 mililitros. Listo, por temperatura 2, que es cuánto? 300, 323.15 Kelvin. 323.15 Kelvin sobre 373.15 Kelvin. Ahí sí cancelo Kelvin con Kelvin y si ustedes se fijasen en su calculadora, esto tendría que darles 86.59 mililitros. ¿Listo?